Buenas tardes, vamos a dar unos minutos para que ingresen los demás participantes y en unos minutos vamos a estar dando inicio. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. En este día vamos a conocer cómo simplificar la gestión de licenciamiento, reduciendo gastos operativos, costos de software y riesgos de auditoría con el Colombian SLM Lead, Cristian Sepúlveda, que nos estará acompañando durante esta hora. Por favor, siéntanse en la libertad de hacer las consultas que tengan necesarias. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio para poder atender a todas sus consultas. Cristian, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y adelante. Ok, gracias Gaby por la introducción. A todos ustedes, pues de nuevo, bienvenidos. También agradecerles por el espacio que han reservado diligentemente para compartir con nosotros esta sesión. Esperamos que al final pues les sea de su agrado y que le encuentren valor para aplicarlo en su vida práctica, ¿cierto? En su vida cotidiana y laboral. Espero que estén cómodos, por supuesto. Algunos estamos, digamos, viviendo el mundo de la cuarentena, trabajándolo o haciéndolo desde el teletrabajo. Algunos de ustedes quizá también estén en ese marco y esperamos que puedan durante esta hora pues estar lo más cómodos posible. Bien, entonces con eso vamos a empezar. Básicamente vamos a hablar de elementos, estrategias que ustedes pueden utilizar para apalancar programas de gestión de activos de software. ¿Sí? Y con beneficios directamente relacionados con costos en el manejo de contratos, en la minimización del esfuerzo operacional que conduce mantener estos programas activos y el riesgo
de siempre, que son los riesgos legales relacionados con auditorías. Como agenda vamos a tener entonces un poco de contexto de mercado, qué está sucediendo, cuáles son las tendencias, hacia dónde se está yendo el marco de TI, y con eso pues también empezar a revisar cuáles son las prioridades del negocio y del área como tal de TI. Los desafíos igual, de igual forma clave para entender la justificación de por qué este tipo de iniciativas, cómo se establece un programa SAM y mejor aún cómo simplificarlo, y finalmente una hoja de ruta orientada a los pasos que se deben de dar en el corto, mediano y largo plazo. Bien, entonces hablemos un poco de lo que está pasando en el mercado. ¿Cuáles son las tendencias? Gartner, que es uno de los mejores referencias en este ámbito, nos habla de 10 aspectos en los cuales todas las compañías ya vienen trabajando desde hace un par de años, y 2020 pues ya se vuelve casi que estrategia de negocio para las organizaciones, casi que como un deber a nivel de sus proyectos internos. Y empezamos por el lado de la hiperautomatización. Entonces, ya no es suficiente con temas de robótica y desarrollos para automatizar, sino de hiperautomatizar procesos, operaciones, tareas. Ya hay muchas herramientas para hacerlo, de hecho. Y la idea es que esto facilite el trabajo de una forma hiperágil, ya no ágil, sino todo en términos de maximizar. Entonces, la utilización de este tipo de hiperautomatizaciones pues va a depender, por supuesto, en gran medida de las arquitecturas de TI de las organizaciones y de las prácticas, de la visión y de la misión del negocio que tengan dentro de cada organización. Sí, esto es importante validarlo antes de emprender un proyecto de esta magnitud. En cuanto a multi-experiencia, se puede decir con esta misma referencia que hasta el 2028 aproximadamente, la experiencia de usuario va a tener un cambio significativo en la manera como los usuarios perciben el mundo digital y cómo interactúan con él, por supuesto. La realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, están cambiando la forma como nosotros interactuamos, inclusive a nivel personal, no ya ni siquiera a nivel laboral. Pero aplicado en este ámbito, esto conduce a que los modelos de trabajo sufran una experiencia multisensorial, de multiservicio, y también que sea multitáctil a través de todos estos nuevos dispositivos que se están usando en la actualidad. Hablamos de la democratización para proporcionar a las personas un acceso hacia experiencia técnica y modelos sin código. ¿Con qué? Con que todos sean, con el objetivo de que todos sean o que tengan acceso ciudadano a la información. De esa forma, a través de comunidades, se pueden brindar mejores herramientas y capacidades para que el conocimiento se democratice, como bien mencionamos, y que esa experiencia sea cada vez más mejorable, cosa que a hoy no se puede hacer pues, por la privatización del conocimiento. Hablamos de realidad aumentada en la manera como nosotros exploramos y cómo podemos utilizar la tecnología para ayudar a tener o proporcionar mejoras cognitivas y físicas en esa misma experiencia humana. Eso estaba muy conectado pues con el apartado que hablábamos de multiexperiencia, en donde en lugar de computadoras y aplicaciones, eh, en el marco de lo que hay ahí, que es experiencias frías, estáticas, se vuelvan algo más humano, más vivido. Y ese es básicamente el gran apunte al cual se le quiere llevar en este punto, ¿cierto? Con el surgimiento de nuevas tecnologías como dispositivos portátiles e inteligencia artificial y altavoces inteligentes, realidad virtual, todo esto conectado con la ciencia biológica, ¿sí? Como a través de biochips, entonces ya se pueden hacer uso de estas tecnologías para potenciar oportunidades completamente nuevas en aumentar esa sensibilidad humana, ¿sí? O lo que llaman
Human Augmentation. Hablamos de transparencia y trazabilidad cuando a través de las tecnologías delimitamos el uso que tienen y su capacidad para la toma de decisiones, cumpliendo con los reglamentos que disponen las instituciones en materia legal y ética. Entonces ustedes saben que hay un gran desafío en la manera en cómo cada vez elementos más autónomos pueden tomar decisiones, pero ¿qué pasa cuando esas decisiones comprometen la vida de otras personas? Entonces hay un tema, un gran desafío ahí que se está trabajando, pero por supuesto hace parte eh, como consecuencia de la situación de desborde de tecnología y de la ciencia aplicada en estos aspectos. Hablamos del borde también o del edge, en donde se tienen mejores capacidades de cómputo, de almacenamiento, de sensores que ayudan a mejorar esa experiencia digital. Y la tecnología 5G seguramente va a llegar muy pronto y eso pues, va a favorecer la latencia para pues, mejorar también la conectividad y que esto sea cada vez mejor. Hablamos de la nube distribuida también, con la idea de que estos proveedores de nube pública asuman la responsabilidad de la operación de las organizaciones y que no sean ellas las que tengan que hacer esas inversiones altas en temas de infraestructura, sino que ya hayan proveedores cada vez con costos más competitivos y con mejores capacidades para hacer esta prestación de servicios. Y finalmente, temas de blockchain y de la inteligencia artificial para que a través de elementos autónomos como robots, drones, vehículos, pues se puedan crear oportunidades en la industria específicamente pues para aplicar una vertical. Un ejemplo claro es a través de tractores autónomos como robots y drones podrían aumentar el rendimiento y la eficiencia de las granjas para medir la temperatura, la acidez de los terrenos, generar alertas por si hay un tema de invasión de insectos o demás. Entonces, ¿cómo a través de esa tecnología podemos apropiarlo para darle mejor uso? ¿Sí? Entonces, esto es fundamental, pues, y todo esto incrementa de alguna forma el tema de seguridad. No deja de ser uno de los puntos importantes, puesto que con software aplicado a componentes electrónicos y software aplicado ya como un producto como tal, que es de lo que vamos a hablar más adelante, esto tiene unos impactos en cuanto al acceso a la información, a la fuga de datos, que cada vez todas las organizaciones tienen que ser más conscientes de ello. Y haciendo un poco de énfasis en esa parte que les acabo de mencionar, es resaltar cómo estos aspectos que ustedes ven aquí, donde el 50% de las prioridades de TI están volcadas justamente a un tema de seguridad, porque esto afecta realmente y de manera proporcional al buen nombre que tengan las compañías y lógico, esto es relevante. Temas de infraestructura y temas de computación en la nube se vuelven los 3, 4 aspectos más relevantes para las organizaciones a nivel de TI. Y eso tiene que estar empatado con la prioridad del negocio de nuestros clientes, ¿sí? Como a través de mejorar procesos de negocio. Es decir, ahorita la dificultad no es tanto ni siquiera la creación de nuevas tecnologías, sino de nuevos modelos de negocio para poder ser más competitivos y vender los productos y servicios. Y como eso, pues lógico, pues muy conectado a productividad y reducción de costos. Entre más yo eficiente mi capacidad productiva, pues voy a poder vender más y entre más reduzca yo el costo, pues también lógicamente voy a tener un mejor margen de los productos que vendo. Entonces siempre, todos los ejercicios, todas las áreas de soporte están muy conectadas con poder contribuir en algunos puntos porcentuales en la mejora de estos indicadores. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las inversiones a nivel de TI, específicamente desde el 2010 al 2019 para América Latina? Pues bien, arrancamos con unos presupuestos de 3.9 billones de dólares en toda la región, luego al 2015 3.8 y finalmente en el año 2019 con 4.4 billones. ¿Mucho o poco? Pues bien, vamos a revisarlo. Para el año 2010 estamos hablando de que el gasto en servidores estaba por un 12%, 2015 10% y 2019 un 9%.
mientras que el software ha aumentado, ¿sí? El gasto en servidores y en energía y en enfriamiento bajó, pero el software sí viene aumentando de manera importante. Y esto se debe a que todas las compañías ya vienen evolucionando y cambiando sus modelos on-premise para llevarlos a la nube, lo que significa que se ha presentado una inversión importante en esos modelos de PaaS y de SaaS, ¿cierto? Plataforma como servicio y software como servicio. Hasta ahí todo bien. Lo que genera digamos, un choque mental es que estoy invirtiendo más, estoy haciendo más consumo de nube, pero estoy invirtiendo mucho más. Al final, pues hay que ver si esto es eficiente o no para las organizaciones. Ese es un punto, guárdense por lo menos este punto más adelante cuando hablemos del tema de costos. Desafíos para las organizaciones. Entonces, por un lado tenemos una gran dificultad en función de en cuanto a la colección de la data. Esto ya aplicado un poco al contexto que tenemos ahorita de dónde está reposada esa información. Entonces, ¿quién recopila esos datos actualmente y dónde provienen esos datos? Y hablándolo específicamente del tema de licenciamiento, porque realmente pues nuestra charla está muy orientada a eso, es justamente saber dónde está el software que tengo desplegado, las versiones, las ediciones, las cantidades, quién la tiene, ¿sí? Dentro o fuera de mi red, usuarios externos o internos, eso dónde está. Sucede que en promedio las empresas entre 2000 y 5000 dispositivos tienen aproximadamente 700 diferentes uh, fabricantes de software y entre 3000 y 7000 productos de esos fabricantes. Entonces, no es un número menor, considerando que cada uno de estos fabricantes, pues, tiende a hacer revisiones periódicas de que esos derechos que nos otorgan, pues, están siendo utilizados de la manera adecuada. Hablamos de gestión de contratos. Entonces, ¿cómo administramos adecuadamente esos contratos de licencias y los derechos que yo tengo en todas las filiales distribuidas cuando hablamos de grupos? ¿Quién es responsable del manejo de esos contratos? ¿Qué tipo de contratos están siendo administrados? Y bueno, ¿cómo se hacen? ¿A través de qué canales y de qué personas dentro de la organización? La complejidad en el licenciamiento. Entonces, ¿conocen ustedes o conoce usted cómo aplicar las reglas de licenciamiento de cada fabricante en su plataforma según su definición? Es decir, la definición de cada fabricante. ¿Y de dónde obtiene ese conocimiento? Si se hace interna o externamente, pues pagan ustedes por algún tercero que les ayude, son los mismos fabricantes quienes se encargan de esto, algún partner, ¿sí? O ustedes mismos invierten en el aprendizaje de sus empleados y designan a un grupo de personas específico dentro de su organización para hacerlo. El uso de la data. Ahorita hablábamos de la colección de la data en términos de las fuentes, ahora hablamos de qué uso le damos a esa información. Explotamos la capacidad que tienen esos sistemas para saber en tiempo real cuál es mi posición efectiva de licenciamiento, dónde están esos contratos, cuántos son, de qué tipo, cuándo se viene mi siguiente renovación, cuándo caduca el soporte de las licencias que tengo instaladas, si tengo pues sistemas automatizados para poder apalancarme o por el contrario lo hago de manera reactiva bajo solicitud expresa o sea, de algún ente auditor o de algunos de que hagan parte del equipo estratégico de la organización. Y un componente fundamental aquí es el de auditorías, donde pues uno de cada 3 empresas al año pues sufren el rigor de la visita de alguno de estos fabricantes de software o alguna institución, digamos, respaldada para poder hacer esta iniciativa. Entonces, no deja de ser un riesgo importante. Digamos, cada fabricante define sus fechas, tiene unos periodos y unos programas específicos para hacer estas iniciativas con los clientes. Unas van desde los marcos de telecompliance, donde pues cogen, levantan un teléfono y los llama a un agente para preguntarles cómo está su tema de licenciamiento y por ahí empiezan a pedir información. O en otros marcos mucho más agresivos, donde
ya a través de un comunicado formal les dice que alguien los va a visitar, puede ser de KPMG, Deloitte, Ernst Young, cualquiera de estos grandes, y empieza un proceso en el que pueden durar entre 4 semanas y 12 semanas auscultando en su plataforma para poder identificar dónde hay, digamos, debilidades en términos de licenciamiento. Entonces, ¿cómo fue esa última experiencia? Si alguna vez le ha acaecido algún tema de auditoría. ¿Quién estuvo involucrado en esa auditoría de su equipo o de algún tercero y cuánto esfuerzo le representó responder ante esa auditoría? ¿Sí? Después de ese esfuerzo que ustedes hicieron o que usted hizo en reunir, recopilar la información y justificar lo que tienen, aún así si se identificaron gaps, ¿cómo le fue en ese proceso post, post auditoría? ¿Bien? O por el contrario, hubo que pagar o subsanar alguna parte de sus hallazgos. Entonces son preguntas que se hacen, que son comunes y que pues lógicamente se vuelven riesgos para todos los clientes. Y eso converge en un escenario en donde tenemos que preguntarnos si con todos estos desafíos definitivamente hay una brecha entre el mercado a nivel de recursos capacitados en SAM y lo que cada una de las organizaciones está en capacidad de invertir para eso, porque además eso no es el core del negocio que tienen las organizaciones. Entonces, esa brecha por naturaleza tiene que ser grande. Si fuera lo contrario, pues también me preocupo porque entonces en dónde estoy enfocando el esfuerzo de mi organización. Esa demanda, pues, de alguna forma tiene que cubrirse para mantener el status quo de todo, tanto del tema del cumplimiento a nivel de licencias, como también pensando en la optimización que yo debo de hacer para solo pagar por aquello que uso y necesito. ¿Okay? Hablemos de simplificar SAM, Software Asset Management, gestión de activos de software. Lo que ustedes ven a la derecha es algo que nosotros llamamos marcos de madurez, modelos de madurez. Son marcos de calidad que alguien en algún momento se sentó, los redactó y se vuelven prácticas, buenas prácticas que cualquiera puede tomar, tiene acceso a ellas para empezar a implementarlas dentro de las organizaciones. Estos modelos, aquí estamos hablando de dos específicos, pero realmente hay muchos modelos de madurez y dependiendo de la necesidad del negocio, unas orientadas a arquitectura empresarial, otras orientadas a temas de gobernanza a nivel de seguridad. ¿Sí? Estas son específicamente orientadas al tema de gestión de activos de software. Microsoft, por su parte, desarrolló el modelo SOM, Software Optimization Model, que consta de 4 niveles: básico, estandarizado, racionalizado y dinámico. Mientras el Gartner, ¿sí? A la luz del SAM, de la ISO 19770, tiene desarrollados un quinto nivel: caótico, reactivo, proactivo, de servicio y de valor. Como ven, desde abajo hacia arriba, pues vemos esto como hacemos una lectura de unos niveles de madurez crecientes. Quiere decir que en lo básico, pues significa que hay una situación donde tengo desconocimiento de las cosas, donde no tengo visibilidad de qué hay, digamos ya específicamente hablando de software, de qué tengo instalado, ni quién maneja qué contratos, ni cuándo se hicieron las compras, ni cuándo las siguientes, ¿sí? Entonces, aquí en los básicos estamos partiendo del hecho de que hay una situación, digamos, muy primitiva en la manera como administramos el tema de gestión de activos de software. A la izquierda, lo que se observa es un ciclo. Ese ciclo que arranca desde el proceso de solicitud, aprovisionamiento, administración y cambio, pues componen realmente el ciclo de vida del software. El modelo de la ISO 19770 expresa que hay 3 grupos de información claves, 3 competencias básicas a considerar en un tema de gestión de activos de software. El grupo 1, orientado a, lo llamamos competencia core, que involucra los procesos relacionados con la gestión del licenciamiento, involucra los elementos relacionados con la gestión del cambio, la gestión de los datos y la gestión de la seguridad. Hay un segundo grupo o competencia 2 que es ciclo de vida del software como tal.
Y ese ciclo de vida es coger estos que acabamos de mencionar a la izquierda y desglosarlos en unos más pequeños, donde ya se habla específicamente de, bueno, la especificación del software, la identificación, el despliegue, la administración y el retiro del software. Esos elementos pues hacen parte del ciclo de vida y cada uno tiene, digamos, un área del saber o unas ciencias aplicadas con miras a poder optimizar en cada uno de estos aspectos, desde que solicito el software hasta el momento en que ya lo necesito porque perdió su valor de mercado. Bien. Y hay un tercer grupo que es un grupo, lo llamamos el grupo de la optimización, que es toda la gestión de contratos, la gestión financiera, eh, lo que llaman los SL, los Service Level Agreement también, hace parte de todo esto, muy orientado ya es a optimizar los procesos con las otras áreas de la organización. La medida en que yo voy tomando acciones al respecto del ciclo de vida, pues yo voy potenciando cada vez esas capacidades en mis modelos de madurez. Lo ideal es siempre llegar a un modelo dinámico o un modelo de valor, ¿sí? Sin ser despreciable llegar a un racionalizado o a un punto de servicio. Eso va a depender de la estrategia de las organizaciones, por supuesto. Pero como ven ustedes, pues se nos extiende el abanico a hablar de más elementos, ¿sí? Que van más allá meramente del licenciamiento, sino también de creación de catálogos de software, de definir procesos y roles desde conectados con SAM, TI, financiera, compras, ¿sí? Y con eso pues vamos logrando toda una sinergia en el ecosistema SAM. Pero puede haber hasta aquí, pues probablemente sea mucha información, modelos óptimos y robustos, que quizá no sea propiamente la necesidad. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de arrancar por lo simple. Y para arrancar por lo simple, entonces, tenemos que buscar la manera de simplificar esto para que sea digerible. Y entonces desglosamos esto en 4 elementos fundamentales que los llamamos cumplimiento, renovación de licencias, análisis de uso y evaluación de riesgos de licencias. Entonces, a través de una versión ligera de lo que puede ser el SAM, pues ustedes van a lograr una visibilidad importantísima en el estado de cumplimiento y en el marco de buenas prácticas seguro van a estar llegando a niveles de madurez interesantes para cada uno de ustedes. ¿Sí? Partimos del hecho, por ejemplo, que en un tema básico, pues mencionábamos ahora falta de control, no se sabe, no se tienen herramientas, procesos manuales, quizá hojas de Excel muy básicas, con información que no está estandarizada ni normalizada. Entonces, ese tipo de cosas hacen parte o lo agrupamos en un nivel básico. Cuando ya hablamos de un nivel un poco más avanzado, que es el estandarizado, y este es el ejemplo, pues ya como tal, o la aplicación del modelo SAM de Microsoft, ya estamos hablando de que sí existe un repositorio de datos basado en herramientas. No importa que la información no esté completa ni precisa, digamos, ya se tiene, digamos, un panorama claro y un plan de trabajo, pero aquí el interés no es medir la calidad de esa data. Es decir, es irrelevante si yo tengo un componente de software versus una suite completa instalada dentro de mi plataforma. Que lo importante es que ya hay una base de datos sobre la cual tengo que empezar a trabajar. No se usa todavía para la gestión de tomas de decisiones que, digamos, estratégicas, pero de alguna forma sirve para responder ante llamados reactivos, inclusive como insumo primario de auditoría. El hecho de usted cumplir con un tema de SAM Simple, pues ya es, de entrada ya está garantizando que por el lado del fabricante el cumplimiento y está asegurando de que los ciclos de vida que usted ha definido para la renovación de sus licencias, pues ya están establecidos y tiene elementos para poder presupuestar esos gastos que se van a venir de acuerdo al cumplimiento de sus ciclos. Eso es fundamental desde la perspectiva. ¿Y por qué desde la seguridad también? Porque al usted tener claridad sobre los ciclos de vida, pues justo pues va a tratar de que en los procesos estratégicos, cuando tenga visibilidad de las versiones que están desertificadas o sin soporte, va a poder tomar decisiones mucho más rápido en aquellos casos donde pues tenga herramientas y tenga elementos para poderlo medir
que en aquellos casos donde no. Entonces, estando en un tema estandarizado, justamente está cumpliendo con esos 4 criterios que mencionábamos. Si yo como compañía me siento tranquilo porque ya tengo eso, ya tengo herramientas, tengo un panorama claro de qué tengo instalado, ya tengo personas, pues siéntase tranquilo porque su práctica quiere decir que está en un nivel un poco más avanzado, en este caso lo estamos llamando racionalizado, ¿sí? En el que de alguna forma la administración se hace de manera más activa, donde ya cuenta con procedimientos, con herramientas, administra el ciclo de vida justamente, donde tiene información confiable, donde la frecuencia con la que se genera esta data es razonable, ¿sí? Estamos hablando de trimestralmente, está recopilando estos datos y no le generan pues un esfuerzo importante en tiempo ni en recursos poderlo generar, ¿sí? Y aquellas compañías que pues definitivamente tienen procesos muy robustos, con altas capacidades, pues podrían enmarcarse entre un nivel optimizado aquí, que es el dinámico, ¿no? Donde esta información se captura en tiempo real y donde ya hay centralización en la gestión de programas SAM, donde hay un departamento, de hecho, vinculado a este tipo de actividades y se encarga de todo el proceso para todos los fabricantes dentro del ecosistema del cliente. Bien, entonces dependerá de la necesidad, dependerá del presupuesto, dependerá por supuesto de la criticidad con la que se requiera esta información, el plan que se debe desarrollar eh, para el futuro, ¿no? ¿Cómo se hace viaje hacia la optimización de SAM? Aquí les voy a contar un poquito de un poco la complejidad de lo que implica el tema del licenciamiento meramente, pero lo podemos partir en varios grupos de, digamos, de datos, ¿no? o de grupos generales, por decirlo así. Uno de ellos es infraestructura, otro es bases de datos y el otro es capa media, software de capa media. Esto aplica para todos los fabricantes, llámese fabricante grande, como un Oracle, como un IBM, como un SAP, o llámese un fabricante un poco más pequeño, un Adobe, un CA, un Citrix, un VMware, aunque VMware ya se considera un fabricante importante, ¿sí? Autodesk y demás. Cada uno de ellos pues van a entrar de alguna forma en alguno de estos componentes y su foco podrá ser uno o varios de estos que mencionamos acá. Pero solo Microsoft, para poner un ejemplo, puede tener 9.000 productos y un Oracle unos 5.000 productos. Cada uno de estos fabricantes en promedio podría tener 2 métricas de licenciamiento diferentes. Para el caso de Microsoft, dependiendo del tipo de grupo del que estemos hablando, podríamos estar hablando de métricas de usuario por dispositivo, de usuario, perdón, de dispositivo, de servidor Mascal, de procesador, de core, ¿sí? Hasta inclusive de suscripción, podríamos estar hablándolo aquí. Oracle, por su parte, puede estar teniendo métricas asociadas a los usuarios nombrados, procesador también, es un concepto aplicable a bases de datos, empleado, usuario externo, ¿sí? Solo para hablar de los vigentes, en todos los fabricantes también puede suceder que hay métricas que no están vigentes, pero que están presentes dentro de la plataforma. Solo por nombrar un tema de Oracle, dispositivo concurrente, o unidad de potencia, o un usuario concurrente. Y ahorita les cuento un poco de por qué la importancia de tener ese panorama claro dentro de la organización. SAP también es un poco el fabricante diferente del resto, pero no, digamos, no exime o no se excluye de la situación de definir reglas para poder licenciar sus productos. Entonces hablamos de usuarios nominados, limitado a aplicación o profesional, o un usuario experto de aplicación de negocio, o un usuario también que se llama empleado, ¿sí? Y eso pues aplicado al licenciamiento directo, pero también hay licenciamiento indirecto. Son aquellos accesos indirectos al core digital
y por ejemplo, podríamos estar hablando, o sea, en este caso ya digamos, el esquema cambió, pasando de dos modelos o dos formas de poder medir el uso indirecto a 9, que son 9 documentos sobre los cuales a través de las transacciones pues se definen con su consumo cuánto debe pagar al final. Esto se hace anualmente. Y esos 9 documentos reposan en los módulos de ventas o dependiendo de las facturas que se hayan efectuado, de las compras o de los servicios, bueno, entre otros. Son 9 para ser exactos con esto. Pero si le sumamos otro gradiente a la situación, podemos hablar también de que el ERP de SAP maneja lo que llamamos motores o engines, y eso está exclusivamente definido, demarcado para verticales o industrias específicas. De esa forma, pues también hay que considerar este licenciamiento que se hace ya más basado en consumos o métricas demasiado pues, extrañas para poder considerar el tema del licenciamiento. En una industria petrolera perfectamente puede ser el número de galones de petróleo que se hayan podido extraer durante el año en función de esa producción. Con eso, estimar cuál puede ser el licenciamiento de hecho. Para todos los fabricantes, también existen los tipos de licencias. Y esos tipos de licencias pueden ser tres categorías. Una que es de full use, otra es lo que llaman ASFU, que es application, es full uso de aplicaciones específicas, application specific full use, y otra que son las licencias embebidas. Eso pasa en todos los fabricantes. En algunos pues se podrá sumar un hito o dos por ahí, pero en general esos tres aplican para casi todos. Entonces el ejemplo clásico del full use es, por ejemplo, su suite ofimática, si la tiene instalada dentro de su máquina, eso ya está instalado allí, se compró esa licencia y yo ya la puedo utilizar, tengo el derecho para hacerlo, sin restricciones. Diferente, por ejemplo, al ASFU, ¿sí? Donde el clásico ejemplo es una base de datos Oracle que soporta el ERP de SAP. En ese caso, las definiciones del uso de esa base de datos se circunscriben específicamente para soportar el sistema de SAP. Tú no puedes hacer ningún tipo de inteligencia de negocios ahí porque, digamos, está embebido, está adquirida, es licenciada, pero no se puede utilizar sino expresamente para las definiciones de este producto. Y hablamos de software embebido de una solución, por lo que llamaban ESL. Y el ejemplo de esto es, por poner un caso, los switches que reciben las señales de los celulares que están en las repetidoras. Y eso trae software con base de datos Oracle dentro de ella. No se puede controlar esa base de datos de ninguna manera, a menos pues que se haga a través de interfaces técnicas. Y muchas veces ni siquiera el fabricante, es decir, Oracle presta soporte sobre eso. Entonces ahí el uso es todavía mucho más restringido y obvio pues salirse de ese esquema es estar en un tema de cumplimiento. Otro de los puntos importantes dentro de, aquí estamos considerando todos los elementos que hay dentro de este reguero de fichitas, que al final lo que nosotros buscamos es un Rubik ideal, un cubo con las caras en orden. Y aquí estamos explicando todo, digamos, el panorama que encontramos y que tenemos que organizar para estar con la casa en orden. ¿Sí? Aparte de los términos o de los tipos de licencias y de las métricas, hablamos de otro concepto que es los términos de la licencia. Y dentro de eso, pues, los términos pueden ser o perpetuos, yo puedo comprar licenciamiento a perpetuidad, o lo puedo hacer a 5 años, o lo puedo hacer a 3 años, o 1 año, en general. ¿Sí? Lógico, existen las excepciones. Pero de esto es importante entenderlo porque los cálculos de soporte de algunos fabricantes se vuelven mucho más críticos dependiendo del término de la licencia. Y para poder pues calcular el soporte, digamos Oracle, que es uno de los que manejan los costos de soporte más onerosos en su gestión, es sensible a este tema, ¿sí? Porque es un valor alto. Dependiendo de qué tipo de soporte yo tenga, qué término, pues voy a pagar mucho más o un valor inferior. Son decisiones que se toman pensando en el largo plazo, ¿no?
configurar si yo voy a adquirir una licencia o mi core de negocio va a estar orientado a un fabricante específico y quiero empezar a hacer pruebas con eso, pues no está mal empezar con licencias con términos cortos, que me permitan a mí hacer después un ejercicio de repatriación o devolverme a un modelo diferente que no sea con un fabricante específico. Esto es importante también entenderlo porque si ya estoy casado con alguno de estos fabricantes, ya estoy trabajando con ellos, existen conceptos que llamamos upgrade y downgrade de versiones y step up y step down de las ediciones. Es un concepto muy, digamos, generalizado por Microsoft, casi que lo inventó, pero aplicable también a todos a los fabricantes. Y es, dependiendo del soporte y el producto que adquirí, yo puedo tomar la decisión de moverme a una licencia con más nueva, ¿sí? Sin restricciones, sin tener que darle de baja, sino que simplemente hago una actualización. O por el contrario, pues si mi soporte es carente en ese sentido, pues tengo que adquirir la licencia completamente y dar de baja la que ya no voy a utilizar. O por el contrario, optimizar desde el punto de vista del step up y step down, donde si tengo una base de datos que se está quedando corta en temas de escalabilidad o no me está generando la continuidad que necesito, pues porque, no sé, hay picos altísimos o hay demandas altas en los recursos de esa base de datos y necesito potenciar eso, pues ver a la luz del soporte si está activo o no, hacer ese tipo de migraciones técnicas y no darle de baja y volver a comprar una licencia con las características que necesito. Al final, ¿qué se tiene que hacer? Pues todo un ejercicio de mapeo de ese inventario, eh, considerando todos los fabricantes, considerando todas las ediciones, las cantidades, las versiones, si esto es un componente, un producto individual o por el contrario hace parte de una suite completa de productos. Y yo lo voy llevando hasta que voy dejando las caras uniformes de cada uno de cada una de estas caras, dejándola uniforme para que el cubo quede bien armado. Pero aún así, digamos, si mi capacidad financiera es muy buena, pues no tengo problema porque si mi plataforma va a crecer, pues bueno, tengo disponibles y tengo un licenciamiento importante. Pero si no es el escenario, que como lo vimos al principio, el tema del costo está pegando fuerte, pues el tema de consultoría cobra mucho valor aquí para empezar a revisar si eso que yo tengo ahí es razonable con lo que mis usuarios necesitan y yo como compañía quiero desarrollar para la estrategia de mi negocio. ¿Sí? Y eso se puede llevar en varios niveles hasta que yo tengo un cubo pequeño que me soporta toda mi operación y que está de alguna forma pensada en pagar por aquello que uso y que estrictamente necesito. Ese es el modelo ideal, ¿no? Ahora hablemos de la hoja de ruta. Este proceso para hacerse de una forma mucho más razonable, pues tiene que pasar por cuatro aspectos que son los de evaluación, asesoría, delivery y administración, donde tenemos que evaluar los ambientes, identificar cuáles son los usuarios claves, quiénes son los interesados del proyecto, cómo Sam le aporta a la organización, cómo se conecta con la visión, cuál es realmente la necesidad que se tenga dentro de la compañía a hoy, ¿sí? Y empezar a dimensionar o preparar para el cambio a todos los empleados dentro de la organización para este programa. Luego nos vamos para un tema de delivery, en el que básicamente es hacer la transición e implementación del programa SAM y con la herramienta que se defina y reunir pues la información relacionada con esos inventarios de software y inventarios comerciales a nivel de títulos de licencias y a nivel de compras y demás, con la idea de empezar a ejecutar el proyecto. Y una vez yo tengo control sobre esas adquisiciones y ese despliegue, pues finalmente viene una parte de administración continuada y de mejora continua, donde yo estoy atenuando riesgos de manera constante en dos vías. La primera vía puede ser si yo hago un cambio en la plataforma, digamos, hago cambios del componente de hardware de los servidores, pues qué impacto tiene eso en todo el resto de fabricantes que pueda tener.
sumo cores, quito cores, o simplemente cambio una máquina con una arquitectura diferente. Entonces empezar a entender eso, cómo puede impactar el licenciamiento actual. Y por otro lado, pues atenúo riesgos relacionados con fabricantes. Entonces, en el momento en que un fabricante decide cambiar su esquema como mide uno de estos productos, cualquier cambio, no solo tiene que ser a nivel de métrica, sino a nivel de inclusive el término de la licencia o el tipo de licencia, pues va a afectar automáticamente lo que suceda con mi plataforma. Y el caso clásico ahorita que tenemos es Java, por ejemplo, en el que hacía parte del open source, donde muchos componentes utilizan Java o soluciones utilizan Java para sobrevivir, y de alguna forma ya parte de ese Java, dependiendo del componente, se vuelve un producto licenciable porque pues Oracle lo adquirió. ¿Sí? De igual forma sucede con tecnologías dentro del mismo fabricante, donde se vuelven obsoletas y salen productos nuevos que absorben esas tecnologías, pero que vienen con métricas diferentes para su medición. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que considerar, y a través de solo un modelo continuado de gestión de activos de software, pues se puede lograr este control. Ese control va en 4 vías al final para el cliente. Y una es el enfoque en la reducción de costos de software. Definitivamente pues se van a minimizar costos relacionados con el aprovisionamiento de un equipo SAM. Pensar, realmente hacer ese estudio consciente entre si asigno un personal de mi compañía para que haga este trabajo, capacitarlo bajo el riesgo de que después se me vaya y tenga que hacer lo mismo con otro, o dejar esta decisión en manos de un tercero que conozca y que realmente tenga la experiencia, pues luego de ese estudio de factibilidad, entender si eso es costo efectivo o no, eh, y entender entonces si este control se debe dar de esa forma. Sobre esto, pues tiene que haber también capacidades para poder entender dónde están las licencias necesarias e innecesarias. No siempre puedo pecar por menos, es decir, por gaps, sino que puedo pecar por tener más. Y a veces, pues, esa falta de visibilidad puede hacer que se hagan compras innecesarias dentro de la organización, o simplemente esta incapacidad de no poder reasignar licencias en otras áreas donde sí podría necesitarlas. Y eso se vuelve un costo invisible para la organización. Entonces, esa capacidad también es importante y es un skill valorado que hace parte de ese entendimiento a nivel de los fabricantes. El tema de las renovaciones, por supuesto, ¿sí? Cómo a nivel de tener esa visibilidad del ciclo de vida puedo entonces tomar decisiones y anticiparme a cuál va a ser mi siguiente gasto en función del software. Con esto también puedo tener capacidades para poder hacer asignaciones razonables del software y ver, por ejemplo, si mi modelo va orientado a estandarizar mi plataforma, puede que en algunas compañías tenga sentido, ¿sí? En el sentido de que hay economía de escala, es decir, me hacen descuentos importantes por volumen, o entiendo que hay una integración fácil a nivel de sistemas de información, o estoy simplificando el control. Sí, puede ser. Para otras organizaciones quizás no sea esa la visión, sino que efectivamente, por ejemplo, considerar el cambio de un core de negocio es costoso si mi filosofía es de estandarización. Ya después hacer esos cambios se vuelven cambios también con economías de escala. La oposición al cambio, por supuesto, entonces el componente de personas impacta en su nivel de productividad cuando decido estandarizar. Riesgos relacionados con las curvas de aprendizaje, quien quita que esté estandarizando y la estrategia sea de repatriación porque no funcionó, realmente impactó algún sistema crítico o algún desarrollo in-house que no logró acoplarse perfectamente a la solución. Entonces, esa estrategia de salida sale muy costosa, entre otros, ¿sí? Entonces, a veces la estandarización no funciona, inclusive algunos escenarios donde yo tengo identificados unos perfiles y sé claramente, el clásico ejemplo es una secretaria. Quizá una secretaria pues tenga dominio full de su correo electrónico porque por ahí tiene que gestionar citas y tiene que tener registros de sus actividades con proveedores o bueno, algo así, pero quizá potenciar capacidades a nivel de un Excel o
si estoy en un plan E5, un tema de Power BI, quizá ni siquiera tenga sentido para ella poderlo utilizar. Entonces, ¿por qué no pensar en una estrategia de no estandarización y a través de un estudio de perfiles, pues asignarle una licencia que se adecue a su puesto de trabajo? Y son cosas que salen lógicamente pensadas o trabajadas directamente desde la planeación estratégica de TI. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues básicamente reducción del gasto operativo, tomar la decisión de hacer un offshoring o de un outsourcing va a afectar o no en la optimización del gasto. Cuando ya hay herramientas y hay experiencia de por medio en este tipo de ejecuciones, pues normalmente se tienen días promedios entre 10 y 60 días para colectar la data y poder generar estos reportes de valor. Cosa que si se hace de manera reactiva, pues puede tomar mucho más. Reducir el riesgo desde el punto de vista de cumplimiento con los fabricantes, ayudándoles a aplicar legalidad y además legitimidad en el uso del software. Y pues también mitigando riesgos en el sentido de que si yo tengo control sobre esos ciclos de vida, pues ningún software legacy se me va a escapar. Por lo menos no lo voy a tener dentro de mi panorama y voy a tener acciones específicas para esos grupos aislados. Y gestión simplificada de licencias, ¿no? A través de procesos automatizados, con herramientas, de nuevo, con capacidad de generar inventarios diarios del software desplegado y logrando la transparencia. De alguna forma, pues esto es una responsabilidad que cae sobre TI, pero finanzas de alguna forma pues podría estar involucrado para entender cómo se están asignando esas licencias y cuánto le puede corresponder si se hace inclusive esta distribución por centro de costos. ¿Sí? Entonces, esos son los beneficios que se pueden lograr en un ejercicio de SAM Simple. Nosotros como compañía igual, obviamente, pues ofrecemos un servicio semejante, pero inclusive las capacidades pueden ir mucho más allá de trabajar con fabricantes, hacerle todo este ejercicio de cumplimiento a fabricantes más pequeños. Uno puede empezar a simplificar el trabajo, a priorizar con la regla de un Pareto, donde si yo quiero trabajar el tema de compliance, tomo aquellos fabricantes que me representan para mí el mayor volumen de inversión y si logro dejar eso en compliance, aplico Pareto, que significa que el 80, si logro el cumplimiento de los fabricantes más importantes en ese 20%, pues estoy atacando el 80% del volumen de la inversión de esos contratos que tenga asociados a esos fabricantes. Entonces, eso puede ser un buen comienzo a manera de roadmap para fabricantes pequeños. Si se quiere tener un entendimiento cabal de esto y un control, pues también se puede hacer porque estas herramientas de lo que llamamos herramientas SAM están en capacidad de ofrecer este tipo de data para ser explotado. Bien, entonces con eso pues estaríamos cerrando el webinar y con esto pues ya damos paso a la sesión de preguntas con Gabriela. Muchísimas gracias, Cristian. Por favor, siéntanse en la libertad de realizar sus consultas. Pueden levantar la mano y se les habilita el micrófono para realizar las preguntas acá al experto. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta por ahora, les agradecemos muchísimo el haber participado en esta sesión. Para nosotros es muy importante escuchar su feedback, así que les pedimos que nos completen por favor la encuesta al final de la sesión. Tendrán a su disposición la grabación de la misma en nuestro blog de tecnología y noticias de Software One Latam, donde también podrán encontrar muchísimo más contenido relacionado a este y a otros temas de tecnología. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros durante esta sesión. No, a ustedes por el espacio. Esperamos que en el transcurso de los días también, si tienen dudas, por supuesto, habilitamos
nuestros canales de correo electrónico también por si tienen algunas dudas, por ahí también los podemos atender. Muchísimas gracias, ¿Ok? Cristian. Que tengan todos muy buena tarde.